Muy buenas tardes, buenas noches ya más bien incluso. Bienvenidos señoras y señores en este debate público, el último antes de la Navidad, de la Nochebuena, y por eso inmediatamente quiero presentarles a quienes son nuestros invitados hoy. Algunos de ellos se incorporan, así que le damos la bienvenida, por ejemplo, a Javier López, que se incorpora por primera vez a este debate público. Javier, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y bien hallados, muchas gracias. La primera vez y que sean muchas más las que estés por aquí. Eso espero, gracias. A José Antonio Lobato, actor asturiano, ya le conocen ustedes sobradamente y él conoce de sobra las cámaras y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual, así que ¿qué les vamos a contar? José Antonio, muy buenas. Pues muy buenas y encantado después de tanto tiempo, como te decía antes, de volver aquí a vuestra casa, ¿no? Un placer tenerte de nuevo. Has vuelto a casa por Navidad casi. Claro, sí, como el anuncio de el turrón, de los turrones. José María Casillas es profesor de universidad. José María, muy buenas. Un abrazo muy cariñoso a todos. Igualmente. Bueno, podemos empezar por donde queráis. Hoy hemos tenido conocimiento de dos curiosos criterios en la sanción a dos jueces por faltas que, bueno, nosotros lo vamos a analizar, salvo en el caso de Javier, como absolutamente profanos en la materia, pero claro, que a un ciudadano le expliquen que un juez se le tiene que sancionar de forma más grave por, bueno, sin entrar en que hiciera lo correcto o no, por retrasar una serie de documentación para facilitar una adopción y sin embargo se dé un castigo mucho menor a alguien que olvidó meter en la cárcel a un pederasta que después cometió un delito tan grave como es el asesinato de una niña, pues no es fácil de entender. Supongo que en eso están ustedes de acuerdo y no sé si los juristas como Javier también están de acuerdo o no. Javier, ¿qué opinas de eso? Bueno, vamos a ver, en primer término quisiera reiterar mi agradecimiento por poder participar en esta tertulia donde existen opiniones muy distantes y distintas, pero siempre en un ambiente constructivo. Dicho lo cual, en cuanto a, pues, no me sorprende gran cosa porque los abogados y los juristas en general estamos acostumbrados a ver sentencias que van de, digamos, en términos coloquiales, de la ceca a la meca. En cuanto al asunto de la adopción, pues para mí es acertada la sanción que se ha impuesto al juez, por cuanto una de las premisas de las que debe partir todo juzgador es de alguna manera desprenderse de su ideología propia, de sus prejuicios propios, para de ese fin resolver el caso. Y por lo que yo no conozco nada del asunto, pero bueno, por los indicios que se desprenden parece ser que no fue así, de forma que le han condenado por retrasar de forma maliciosa la resolución de este caso, siguiendo sus criterios particulares o personales o sus creencias al respecto. En cuanto al tema de Mariluz, aquí debo opinar que creo que desgraciadamente el Poder Judicial existente en España pues carece de los medios económicos y personales y de infraestructuras suficientes para que eso que quiere el ciudadano de una justicia rápida, ágil y que en definitiva responda a sus pretensiones, pues desgraciadamente estamos lejos de llegar a ese punto. De manera que entiendo que este caso es un producto del sistema que no funciona porque se dan una serie de disfunciones y que llevan a estas resoluciones y a estos puntos de absurdo en que un juez pues no tenía noticia de que en este caso el presunto culpable pues debería de estar en prisión y por tanto estaba en libertad, etcétera. Son disfunciones que afectan al sistema y esas disfunciones pues de alguna manera el único poder que puede remediarlos es el poder legislativo mediante las correspondientes leyes y el poder ejecutivo pues con las correspondientes partidas presupuestarias. Sí. De todas formas, yo quiero decir que las consecuencias son terribles, o sea, de esa falta de medios de la que tú hablas, ¿no? Y que hablamos antes. Sin ninguna duda, o sea, porque esto es tan delicado pues como la sanidad casi, ¿no? Es decir, pues en este caso la consecuencia es el fallecimiento de una niña, el asesinato de una niña menor. Desde luego, en consecuencia entiendo yo como
guiado por el sentido común, que dado que hablamos de asuntos muy serios y que afectan a las personas, incluso la vida de las personas, se hace más urgente, si cabe, pues el remediar esas situaciones que a fin de cuentas son cuestiones puramente económicas, de una mayor dotación presupuestaria. Lobato, no sé si quieres... No, sí, bueno, estoy de acuerdo con él, en el sentido, lo que pasa que, bueno, yendo como decíamos, hablábamos antes al germen del problema, bueno, aparte, yo creo que aparte de esas dotaciones presupuestarias y tal, yo creo que incluso con los pocos medios que existen actualmente, yo creo que se están también infrautilizando. Pienso que se podría, en determinados casos, dependiendo de su gravedad, yo creo que se podían tomar decisiones a más corto plazo, ¿no? Y no permitir que un pederasta que se había demostrado y estaba condenado, porque por lo visto había abusado de su hija de 5 años reiteradamente durante un tiempo muy largo, pues que esté en la calle ese hombre, a mí me parece, quiero decir, puede crear hasta un sentimiento de indefensión por parte del ciudadano, ¿no?, que ocurran estos casos. Había una sentencia, pero no se ejecutó, se tardó 2 años claro, en ejecutarla, ¿eh? Entonces, bueno, evidentemente, yo no te quito la razón, sino sí, que digo que... No, sí, estamos de acuerdo. Ciertamente, en la práctica forense, muy a menudo acaece que pues los expedientes no dejan de ser un conjunto de papeles que ahí están y nadie se da cuenta del trasfondo que tienen esa serie de expedientes. De manera que, claro, y de igual que esta manera, que es en un extremo grave, pues también se dan otra serie de injusticias en la práctica diaria que redundan en perjuicio, en detrimento de los ciudadanos. En este caso, pues es sumamente llamativo por el fallecimiento de la niña. Pero sí, de alguna manera sí te doy la razón en cuanto a que existe también ya pues una mala costumbre, digamos, en cuanto a dejar actuar, dejarse llevar un poco por la dinámica, sí, de la inercia, ¿no? De la inercia como cómoda. Una cierta dejadez, sí. José María. Bueno, hombre, pues yo tengo que empezar confesando aquí públicamente que soy de ciencias, lo cual me descoloca un poco. También es cierto que curiosamente, por una experiencia que además fue muy agradable, la verdad se ha dicho, y muy sorpresiva para mí, pues fui invitado a 14 o 15 años a dar unas clases en la Facultad de Derecho sobre temas de criminalística, en realidad, porque teníamos, como ya comprenderéis, una serie de puntos comunes con alguna serie de aspectos ahí de interés, todo el tema de las drogas, el tema de los venenos, en fin, hay un montón de cosas ahí, la identificación de la persona por DNA. Esto, claro, ahora pues ya lo vemos en todas las series de televisión, pero hace 14 o 15 años era bastante extraño. Bueno, pues, hombre, yo quisiera discrepar respetuosamente, claro, en lo que planteabas tú de la sentencia esta relativa al juez Calamita. Yo no digo que, claro, tengo que reconocer también que efectivamente un juez tiene que, faltaría más, tiene que ajustarse a la legislación que está vigente, eso está claro, es decir, no puede dejarse llevar esencialmente de sus opiniones personales, esto está claro. Pero también yo creo que claro, que el bien a proteger en ese caso de la adopción siempre yo creo que es la parte más débil, que es el niño. Entonces, yo os digo esto porque recuerdo unas charlas que teníamos allí en estas sesiones de verano de, ¿cómo se llama, hombre? De esto que lleva López Costa, los cursos de verano. Sí, los cursos de verano de la Granda, que se planteaba este tema y había mucha... Ciertamente no, había algunas personas de derecho, pero hay que reconocer también que la mayor parte eran médicos y eran gente de este ámbito, ¿no? Y ellos pues encontraban con que bueno, pues que realmente el chico pues podía estar, evidentemente, lo ideal realmente es que tenga la compañía y la asistencia del padre y de la madre, ¿no? Que eso pues en fin era lo deseable. Luego, claro, hay que reconocer que en el mundo de derecho pues ya nosotros de ciencias y lo vemos con otra óptica, una óptica muy estricta, que es que 2 por 2 son 4, con la regla de cálculo que utilizábamos cuando no había las calculadoras estas electrónicas, pues era 3,99 o 2,1, tampoco es tan exacto todo esto.
Pero nos sorprende un poco esta disparidad de sentencias, incluso en casos muy similares. Bueno, esto yo creo que es bastante frecuente también. Y nos llama la atención algunas otras cosas más. Por ejemplo, el tema del fárrago administrativo que suponen algunos expedientes. Qué sé yo, vosotros habréis visto aquella imagen del 11M, que venía toda la documentación que tenía detrás los jueces, ¿verdad? Sí, era impresionante aquello. Yo no sé, no es raro que haya un sumario de 20.000 páginas, tampoco es infrecuente, ¿no? Es una cosa y esto yo no sé, yo creo que habría que obligar a quien llevase la instrucción a destilar esto un poco, es decir, bueno, todo el material que usted ha utilizado, que sea el acopio de material que suministra la policía, y lo otro y tal, es esto. Pero destine usted esto en 400, 500 páginas, hermano, porque es inabordable. Además parece que no existieran medios informáticos. Claro, cuando la sociedad hoy en día sin la informática no va a ser ningún sitio. Es cierto también, y esto que creo que estamos todos de acuerdo, en que lo que tú comentabas con muy buen criterio, y bueno, tú lo padeces, no solamente lo comentas, la falta de medios, estos medios, por ejemplo, eso, todos los mecanismos de informar, las fotos que se ven de cómo están muchas veces los juzgados, eso, son aterradoras, ¿no? Los expedientes. No solo eso, sino los edificios de nueva planta que se crean, que yo no sé quién los diseña. Esas otras. Yo creo que algunos están hechos para que ya el futuro operado pues se vaya acostumbrando. Yo me recuerdo, alguna vez he pasado por los pasillos del laberinto. De estos de los juzgados nuevos de Oviedo, y aquí es que realmente es casi opresivo, ¿no? Tú lo conocerás mejor, claro. Y luego hay otras cosas que nos llama mucho la atención a las gentes de a pie en el mundo del derecho, que es que se tenga que pedir, por ejemplo, una ejecución de sentencia después de que se ha resuelto, ¿verdad? Una ejecución de sentencia, porque eso no llega. ¿Y cómo es que no llega? Pero vamos a ver, ¿es que esto qué ha sido? ¿Una recomendación del alma o ha sido una sentencia firme? Vamos a ver, como que ahora hay que pedir una sentencia siempre requiere una ejecución de la misma. Sí, pero a veces... Sí, ahí lo que ocurre técnicamente, por ejemplo, en cuestiones penales existe la ejecución de oficio. Ahora bien, en cuestiones civiles, administrativas, laborales, sí que requiere la ejecución a instancia de parte. Cuando, bueno, pues sí, eso podría ser uno de los puntos a reformar en su momento, en todos los ámbitos jurisdiccionales, establecer una ejecución de oficio, que agilizaría los trámites. Civiles, yo creo que era... Yo desde luego eso, pienso que la reforma de la justicia a día de hoy tampoco sería necesario desembolsos económicos muy notables, ¿no? Simplemente dotarlo, pues eso, de las nuevas tecnologías, de internet, de manera pues que esos tomos que abultan tanto y que ocupan tanto espacio, que a fin de cuentas la inmensa mayoría de los papeles son diligencias de notificación, son papel paja, pues se podría reducir todo pues hacer una labor de síntesis, ¿no? Para a un pequeño CD que cada parte pues lo pudiera ver lo sustancial del pleito en cuestión, ¿no? De la litis en cuestión. Lo que pasa, pues eso, ahí falta voluntad política de resolver eso, y eso agilizaría mucho cualquier procedimiento. Hay otra cosa que a los mortales de a pie, es decir, los ajenos al mundo directo del derecho, los no profesionales, nos llama mucho la atención también, es que, por ejemplo, lo que le ha pasado a personas como Juan Garzón, que no debe ser tonto tampoco, pero las oposiciones a judicaturas pues suelen ser bastante serias, pero que se liberen a unos narcotraficantes porque han pasado 4 años y no... Pero vamos a ver, y esto, pues sabes, es sabido que hay un plazo para resolver, entonces ¿cómo eso se puede producir? Pues es algo espeluznante, ¿no? Eso tiene poca explicación, salvo que pues evidentemente eso, se han dejado esos 4 años sin resolver y no se ha seguido con la instrucción, y bueno, pues en el caso del juez Garzón parece que anda bastante ocupado en otros ministerios, otras cosas, ¿no? Tenía más tareas, Y bueno, y lo que ya, porque has tenido la prudencia exquisita. Te estamos sometiendo a una... No, profesional, no, al revés. Esto va precisamente en sentido completamente contrario. Es decir, lo que comentábamos Otirreco, ¿verdad? Cuando decías esta disparidad también en el tratamiento de los profesionales de la justicia, el tema, por ejemplo, que tú comentabas, Otirreco, que creo que, en fin, no quieres sacar aquí a lo mejor por una cosa ya de no resolver problemas que os afectan más directamente, pero que yo creo que tenemos la obligación de decirlo.
que el distinto trato que tienen, por ejemplo, en las distintas comunidades autónomas los abogados de oficio, ¿verdad? Eso yo creo que merece la pena ponerlo sobre. Y quién mejor que yo no sé si estará en el orden del día, digamos, entre comillas. Bueno, estábamos hablando de justicia, así que podemos mencionarlo. Bueno, pues yo que soy letrado, abogado, pues no puedo por menos que extrañarme de esto, efectivamente. Por ejemplo, se sabe que en Asturias los abogados están adscritos al turno de oficio. Hombre, por ahí los baremos de honorarios que se perciben, pues en algunos casos concretos pueden estar más o menos aceptables, pero claro, cuando puedes decir que un divorcio con toda la tramitación, todo el tiempo que lleva, pues se puede cobrar del orden de 300, no más allá de 400 euros, pues claro, la gente eso lo desconoce. Es decir, que en definitiva hay cantidad de procedimientos que no son penales y que lo llevan los letrados del turno de oficio, que llevan mucho tiempo, llevan muchas entrevistas con los clientes, etcétera, etcétera, y que están, vamos, retribuidos, pero míseramente. Entonces, esto uniéndolo al sistema que tenemos en España de las comunidades autónomas, resulta que, por ejemplo, en Galicia, por no ir más lejos, los letrados que están en el turno de oficio, pues sí que perciben, tienen derecho a la seguridad social, cosa que aquí no ocurre. Claro, no vamos ya a ver pues qué honorarios cobran pues en Madrid o en Cataluña o en regiones que económicamente son más prósperas. Y entiendo yo, bajo mi punto de vista, pues que la justicia, como poder independiente del Estado que es y debiera ser, pues tendría que tener una regulación uniforme y única para toda España. Ser más justa. Ser más justa y más igual para todo el país, claro. Que no existan esos agravios comparativos tan evidentes y tan obvios. Sí, pero eso pasa con la justicia y, como vosotros sabéis, pasa con muchas más. Hombre, en el mundo universitario hay unas diferencias también. Con la sanidad. De todas formas, yo creo que sea muy difícil explicárselo a Montilla esto. Gracias por el capote de Lobato. Porque igual no lo entendiera. No, nada. Porque así cambiamos de asunto y nos vamos a otro de los temas del día. Verán, les pongo un antecedentes. A esta hora de la tarde-noche, o hace muy poquito, el presidente Areces ha sido su turno, después de que por allí han ido pasando diferentes presidentes de las diferentes también comunidades autónomas españolas, pues se ha debido reunir con Zapatero. Sobre la mesa la nueva financiación, propuesta sobre todo por regiones más ricas como Cataluña, recogida en su estatuto, que habla de, bueno, pues eso, reformar esa financiación y que algunas regiones como Cataluña reciban más. En eso estábamos cuando esta mañana ha llegado el presidente de los gallegos y ha sacado de la manga un argumento que desgraciadamente tampoco nosotros podemos utilizar, y es que la nueva financiación incluya también, contemple también la lengua propia que tienen algunas comunidades, y eso parece que ha sido bien recibido por Zapatero. Es decir, que ante la actitud de los catalanes de decir debemos recibir más porque somos más y aportamos más al fondo común, han llegado los gallegos y han dicho nosotros no seremos más y tampoco aportamos más, pero como tenemos lengua propia, bueno, pues también hay que poner, hay que tener eso en cuenta. Lo malo es que, insisto, en el caso de los asturianos, desgraciadamente, ni somos más, ni aportamos más, y además tampoco tenemos una lengua oficial reconocida, con lo cual tampoco pedimos. Lo cual no quiere decir que no sea propia, que no lo cual, evidentemente, ni que no merezca todo el respeto, pero bueno, no la tenemos reconocida. Imagino que los señores, señor presidente y tal, tomarían buena nota, son los primeros que se niegan a cooficializar el asturiano, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué os parece a vosotros este tema de la financiación autonómica? Pues, hombre, vamos a ver, desde el punto de vista de asturianos como somos, pues evidentemente, dada la situación, pues pedir efectivamente la cooficialidad del BABLE a los fines de pues obtener también una mayor cantidad de recursos económicos, que por otra parte evidentemente lo que decía mi compañero, es decir, el BABLE, hay infinidad de clases de BABLES, no puede ser homologado quizá como una lengua propia y unívoca, pero sí que muestra las tradiciones y la historia de un pueblo que es distinto
al resto y que tiene su propia pero eso idiosincrasia. pasa incluso, perdona por la interrupción, Sí. pasa incluso con el gallego. Hay un gallego académico, que es el que está, bueno, es como, vamos a mal, no sé si no me gusta nada el término, pero bueno, dice un gallego normalizado. En Cataluña pasa lo mismo con el catalán, o sea, hay una academia de la lengua catalana, pero luego ahí no habla lo mismo el país de Lérida que un país de Tarragona. Eso pasa siempre. O sea, yo creo que eso no puede ser nunca óbice para negar la existencia de una lengua propia, que es lo que aquí más o menos pasa. O no es negarla, es incluso, yo creo que peor, que es como meterla en una urna, ¿no? En un museo, decir, bueno, tenemos esto aquí, como los asturcones, vamos a cercar un cacho suave para tenerlo, pero que no salga de ahí, ¿no? Entonces yo no sé por qué ese complejo. Quiero decir, yo llevo muchos años diciéndolo y no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Cuando no es nada nuevo esto que plantea el señor Touriño, ¿eh? O sea, desde la Comunidad Económica Europea hay una serie de partidas económicas para apoyar las lenguas minoritarias, de las cuales se están beneficiando Cataluña, Euskadi y Galicia desde hace mucho tiempo. Claro, en Cataluña, Galicia y Euskadi hay lenguas cooficiales, o en algunos casos más oficiales que el castellano, que eso tampoco me gusta a mí que ocurra. Vamos a ver que yo creo que dos lenguas pueden convivir perfectamente. Claro, sin predominio de una sobre la exactamente, otra. y evidentemente no vamos a ser tan estúpidos como para negar un idioma tan rico como el castellano, que es nuestro idioma también. O sea, yo no quiero radicalismos, ni los admito en este tema. Ahora, lo que no quiero tampoco es que se deje morir una lengua que es nuestra y que forma parte de nuestras señas de identidad culturales. Claro, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, si tiene que ser cooficial, pues tiene que ser cooficial, pero de alguna manera hay que hacer que esa lengua y esa identidad peculiar del alma asturiana perdure durante el curso de los tiempos. Y esté viva, y que esté viva y se hable, y se comente. Se habla, porque la realidad es que el bable se habla. Basta con ir a cualquier pueblo para ver que se habla un bable normalizado en cualquier pueblo por ahí. De manera que lo que hay es que a instancias oficiales parece eso, pues que bien que se les da complejo o vergüenza de que ahora hay una razón más, ahora puede haber una razón más para hacer cooficial. Sí, puede haber una razón económica. Sí, pero igual ahora se lo piensa mejor, porque cuando entra la economía por el medio ya sabéis que de repente... Claro, ahí está. Yo, por eso, si me permitís, yo en que esto soy un poco discrepante, la verdad sea dicha, ¿no? Y voy a deciros por qué, porque no es una cosa de capricho. Es decir, yo creo que esto, hemos llegado a una situación clarísimamente de exceso. El tema que tú sugerías de Cataluña, donde esto se ha dado cada lunes y cada martes. Yo había hace tiempo, me acuerdo de un profesor que estaba, un catalán. Yo he sido alumno de muchos profesores catalanes espléndidos, vamos a decirlo con toda sinceridad. Soy de la primera promoción de geología de aquí, y eran todos gente que venía de Cataluña y con una formación fantástica, con una gente delicadísima, y en fin, sin tacha de ninguna clase y todo lo contrario. Es decir, gente verdaderamente distinguida y profesional. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo con el tema de las autonomías? Esto yo creo que es una cosa evidente del estado de las autonomías, una de las que tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Cuando uno se ha defendido el tema de las lenguas estas vernáculas por la vía cultural, fundamentalmente. Es un patrimonio histórico, no sé qué, no sé cuánto, tal, bien, madre. Pero resulta que, claro, vamos al otro aspecto. Es que resulta, como vemos ahora, que la palanca fundamental es la económica. Estamos viéndolo ahora. ¿Por qué no hacemos eso? Para sacar más perras. Que este es el tema. Los datos que tenía, no sé si son absolutamente correctos, pero quiero recordarlo, tengo ya con los años bastante pérdida de memoria, pero me parece que se le tengo bastante ajustado, del presupuesto que tenía la Generalitat, excluidos incluso los cursos a funcionarios, que no debe ser broma tampoco. En el año 2007, es decir, el anterior a este, eran 160 millones de euros. Se multiplica por 166,4 y la verdad es que la cifra es escalofriante, ¿eh? Este es uno. Luego, vamos a ver, hay cosas, yo recuerdo, en el plan de los excesos, recuerdo un profesor catalán, insisto, que
la Universidad de Barcelona, que se había marchado a Inglaterra, en fin, a especializarse en una serie de campos que tenían interés. Vuelve a dar una conferencia a la universidad y le dicen, y se pone a hablarla en castellano, en español, y le dicen, no, usted la tiene que dar en catalán o en inglés. Es que lo que dices tú. Eso me parece. Mira, yo me acuerdo, vamos, inaceptable, vamos. Fui diputado regional aquí, como sabéis, la primera legislatura, y este tema salió allí. Bueno, a mí me parece muy bien, oye, que estaba entonces en vivo don Emilio Larcos, que para descanse, que dirigía un montón de tesis, y digo yo, claro, evidentemente eso es una cosa que no se puede perder, es decir, que se produzca una serie de tesis sobre los distintos bables, porque además es que son distintos, sí. Es la realidad pura y dura. Como pasa también con el euskera, es decir, que lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Bilbao, estuve un año destinado allí, pues es que el pescador que salía del Ekeitio y que pasaba 8 meses en la mar, no entendía al tío de la Academia de la Lengua Vasca, porque es que aquello era, pues era un pastiche de laboratorio que había fumado. Es decir, que era un vino de cooperativa que hacen con mezclando, claro, con lo cual estropean todos los vinos originales. Entonces, ese es otro aspecto a tocar. Es decir, que lo bueno de esta casa, que es muy receptiva, y yo tengo la alegría de haber encontrado aquí a gente de versiones políticas y culturales completamente distintas, y nos acogen a todos muy bien, y además aquí nos llevamos porque tenemos un moderador magnífico. Pues, hombre, esto también se lleva, ¿no? Está invitado a lo que quiera. Quiero decirte que, perdóname pero es la verdad, es que es la verdad también, que es muy tolerante. Pues hay que mirar una parte y la otra, una parte y la otra. Entonces, claro, fíjate tú dónde estamos cayendo. Estamos diciendo que efectivamente por ahí podíamos sacar perras. Es que es lo que han visto también mucha gente de la Academia de la Lengua de aquí. O sea, vamos a ver, oye, si esto es una cosa que ya está inventada, ya lo han hecho en el País Vasco, lo han hecho los catalanes, lo amartillaron los gallegos, que tiene mucha gracia, porque sabéis que esto lo fomentó Fraga y después lo se desarrolló y nos echa las manos a la cabeza. Y yo recuerdo, estando estudiando farmacia entonces en Santiago, en el hotel, haber visto, que a mí me impactó terriblemente, Los Intocables en gallego. No una novela de Rosalía de Castro, no, Los Intocables en gallego. Tú imaginaros un gángster de Chicago falando galego, Estoy diciendo, no, ponme un whisky, Sam, bótame un pillo, rapaz. Bueno, hombre. Terrible. Yo me acuerdo que cuando se planteó este tema aquí estoy hablando hace 20 años, claro, en la Diputación, no, en la Junta del Principado, pues estaba, claro, había el mismo debate que tenemos ahora aquí. Todavía no estaba tan aclarado por las consecuencias como lo vemos ahora. Y yo les dije, claro, había pasado ya por ese tema de Santiago, y les dije, pero bueno, vamos a ver, vosotros os imagináis al comandante Costó saliendo a la cubierta de la Caliso y diciendo falla un cutu que escaraballa la pellilla. Entonces, claro, aquello fue una carcajada general. Dije, bueno, pues ya está, o sea, asunto liquidado. Que claro, es que es tremendo, ¿no? Bueno. Y claro, no llegar sobre todo a esa aberración brutal de Cataluña, de prescindir del castellano, que es una locura. Voy a completar con tu permiso, José María. No, yo estoy ciertamente en esa línea también, es decir, de moderación. Claro. Yo creo que como asturianos que somos, pues simplemente se trata de defender y tratar de conservar y que perduren nuestras instituciones, nuestro patrimonio cultural, que abarca desde un gorro a los paisajes, a los osos pardos, al salmón y al idioma. Como y la suerte de tener una lengua. Que eso hay que unos caracteres propios, efectivamente. Incluso hasta el alma asturiano, que es muy fabuloso. Ahora bien, yo estoy convencido de que, por ejemplo, ese papanatismo que tienen los catalanes económicamente es perjudicial para ellos. Yo estoy seguro de que hay estudios financieros y económicos que demuestran que de 15 a 10 años para acá se ha llevado mayor número de inversiones, por ejemplo, Madrid, que es un sitio donde acogen a todo el mundo sin ningún tipo de prejuicio y son gente emprendedora, al igual que los catalanes.
simplemente porque en Cataluña hay el obstáculo del catalán, que impide, pues... Pero ahí es donde no podemos llegar nunca. Claro, o sea, a usar un instrumento que sirve para que las personas entiendan como un elemento excluyente. O sea, eso es una contradicción muy grave. Y eso pasa, en autonomías donde tienen un idioma cooficial como el catalán. Pasa que hay chiquillos que no conocen el castellano, que de repente salen de la escuela y es que no saben, les cuesta un trabajo terrible hablar en castellano. A mí eso me parece terrible. Me parece terrible que el Teatro Nacional de Cataluña pues no se representa a los clásicos del siglo de oro, precisamente porque escribían en castellano. O sea, eso es una aberración. Eso no quiero que aquí ocurra. Lo que tampoco quiero que ocurra es que pase lo contrario, que se pierda una lengua que es nuestra, que queramos o no, y a pesar de que haya mucha gente que diga lo contrario, hay una literatura ahí detrás que la avala, hay una gramática también, evidentemente es muy variada. Hay, bueno, o sea, de momento se divide en tres bables, el occidental, el central y el oriental. Bueno, pues hay más, yo creo que hay más. Sí, hombre, porque hay uno de Orés, la tierra de mi mujer en Boga, tú estás en un pueblo y vas 7 kilómetros para allá en el concejo y ya tienen y usan otra terminología, vamos, muy parecida. Bueno, sabes que Babre llegaba, bueno, sabéis todos, en el siglo XII por ahí llegaba a Badajoz con la Extremadura. Bueno, si tú escuchas el Castuero, el Castuvo, y tiene unas partes comunes, y el norte de Portugal, Miranda. La transhumancia del ganado bajaban, por la ruta de la se extendió por toda la zona de Ponferrada, por ahí hasta... Yo pienso, retomando el asunto del catalán, que yo creo que los propios catalanes, pues ahora que se están formando, bien sea a nivel de bachillerato, universidad, etcétera, cuando tengan que contactar con el resto de los ciudadanos de España, incluso a nivel de inglés, tienen notables o sobresalientes carencias porque no saben expresarse correctamente en castellano. El problema es que, ¿sabes? En oposiciones, adjudicaturas, a registros de tal, se marchan a otra provincia para poder, en fin, ponerse un poco al día en este tema. Ahora, yendo, si permitís, al tema de las financiaciones de las autonomías, que es... Muy rápido, José María, que estamos ya casi fuera de tiempo. No, ya está, simplemente decir que, hombre, a mí lo que me llama la atención es la forma. Es decir, invitarlos allá a la Moncloa y tal. Y claro, noto una diferencia importante. A algunos se les invita a comer y otros se les invita a tomar el té, y me parece que tienen que llevar las pastas debajo del brazo, porque claro, es que eso llama la atención, habiendo un Senado, habiendo la posibilidad de reunirlos allí y decir, bueno, no vamos a decir que, no decíamos que esto tiene que ser la Cámara de Representación. Pero además, José María, es que todos los que salen de allí salen contentos, y es imposible que a todos se les pueda contentar. Es que esto es como lo que decía aquel que llamaba a la puerta y decía, mire, es que soy el butanero. Dice, anda, pasa que tienes una labia. Perdona. No, mejor forma de terminar no la vamos a encontrar, así que bueno, a todos los presentes, independientemente, como decía antes José María, de sus opiniones, de sus opciones políticas, religiosas, culturales, en cualquier caso, que lo pasen muy bien. Yo lo suscribo. Javier, siempre un espíritu constructivo. Muy abierto y muy abierto y tolerante. Tenemos un nuevo contertulio para mucho tiempo, ¿no? Sí, ojalá que sí. Muy bien. Las tormentas de ideas siempre son buenas. Sí, es de donde surgen. Muy bien, Javier, José María y a José Antonio, a los tres, muchísimas gracias. Y a ustedes especialmente, mañana por razones obvias no estaremos aquí, pero sí volvemos ya el próximo lunes, la semana que viene. Gracias, feliz noche y hasta mañana.